Muy buenas tardes. Iniciamos con mucho entusiasmo y con mucha energía y que se va a ir apagando a lo largo de de este encuentro de ascendente en Virgo. Un poco, no sé, a mí me pasa que generó unas conexiones interesantes con la energía que se va a desplegar y hoy pensaba que viví una situación como si yo fuera ascendente en Virgo y esto que estoy haciendo, ¿no? De venir con todo esto de, acá estamos, hola, una cosa leonina, va a ir sosegándose, lentificándose, haciéndose como más eh, postergada a medida que vayamos transitando este encuentro. Y bueno, este repasito de qué significa la mirada del ascendente es importante porque siempre nos va a situar en que es una energía que la conocemos a través de los vínculos, de las experiencias, de las vivencias, y que no nos resulta sencilla porque venimos como con una matriz de memorias que hacen que sobre todo eh, nuestra respuesta a nivel psicológico, ¿no? Esté dada por esa matriz, que son las que llamamos casas de la memoria, también las llamamos casas de resistencia. Entonces, desde ese lugar es como que algo de lo que nos propone el ascendente que sea, cualquier ascendente, va a ser vivido como con una incomodidad o como puede ser hasta rechazo. Digamos que nuestra conciencia puede generar muchos niveles de respuesta distintos, ¿no? Y también pueden ser ocasionales, pueden ser en distintas épocas de nuestra vida, y también pueden ser según en qué ámbito se dan. Tal vez para algunas cosas sí nos entregamos mucho más fácil a nuestro ascendente, y para otras situaciones nos cuesta un poco más. Entonces, la astrología no da recetas generales, o al menos esta mirada de la astrología no son fórmulas magistrales únicas, ni modelos a seguir, ni alcanzar, ¿no? No se trata de que quien tenga ascendente, en este caso en Virgo, deba ser de una manera y así para cualquier otro ascendente, sino de lo que se trata es en tener más información o una información más detallada, más charlada, más analizada acerca de qué se trata la vivencia de un ascendente para poder tener una amplitud de formas de respuestas posibles, ¿no? Y que sobre todo nos permita ir conociéndonos. La astrología tiene esa gran y hermosa función y posibilidad, y es que nos permite hacer un proceso hacia adentro de conocernos, de reconocernos, de ver nuestras particularidades, nuestros detalles, y por eso también decimos que la astrología es virginiana, y este tema, ¿no? De desmenuzar, de observar, de ver las distintas partes, de ponerlo en contexto, etcétera, es un ejercicio que hacemos con todo lo que aprendemos astrológicamente. Y por eso lo interesante, lo rico, lo dinámico de las lecturas de cartas, porque en cada carta hay una estructura energética que corresponde con un ser que tiene diferentes vivencias, le pasan cosas, se relaciona con personas, ¿no? Y entonces todo eso constituye la vida de una persona, no es solamente que porque tenés esta carta vas a vivir esta clase de experiencias, sino que es mucho más que eso. Eso está buenísimo que siempre lo tengamos presente, sobre todo si vamos a dedicarnos a sentarnos con un otro o una otra, a acompañarle en su recorrido personal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué, qué sabemos de este ascendente en Virgo? Sabemos que es una energía que viene de lo leonino, viene de un yo, de una eh, manifestación muy personal de la energía y que está llamado a una fase distinta, ¿no? Virgo es mutable, es de tierra
Y entonces, después de esa fijeza leonina, viene un movimiento de energía que nos va a poner en otras experiencias, ¿no? Nos va a invitar a vivir cosas diferentes. Y eso es lo primero que vamos a decir de lo virginiano. Voy abriendo la pizarra, así tomamos nota. Creo que se está cargando la pizarra. Entonces ya está cargada. Ahí me parece. Bueno, gracias a las chicas por esta presencia tan importante, porque no somos sino en sistema. Entonces, ven, ahí voy a poner la primera palabra virginiana y es sistema. Eh, Contexto, detalle. Voy a poner la barra, así puedo ver. Detalle, analítico, orden. La energía virginiana de lo que nos habla es justamente del orden. Y para quienes también nos dedicamos a la astrología, sabemos que el orden es fundamental porque sin él no sabemos cuál es nuestro lugar, ¿no? Entonces dijimos que es un signo con cualidades mutables y es de tierra. Bien, cuando entramos en la energía virginiana, empezamos a entrar en una energía que tiene que ver eh, con percibir esto del orden y de que somos sistemas dentro de otro sistema, dentro de otro sistema. Entonces acá abandonamos de alguna manera ese protagonismo leonino y todo eso que decíamos para el ascendente en Leo, de que tiene que buscar un lugar de centramiento, desde donde irradiar y recibir un feedback con el afuera, sino acá empieza a tratarse de otra cosa y es un nivel que tiene más profundidad y por eso tiene mayor complejidad. Entonces, Virgo necesita una progresividad, un detenerse, un paso a paso, que no es ese fuego leonino el que viene. Entonces, el paso de la energía fuego a la energía tierra es también bastante significativo porque estamos hablando de justamente de estas cualidades que tienen que ver con el fuego y la tierra, ¿no? Pasar de lo subjetivo a lo objetivo, pasar de lo veloz a lo lento, pasar de lo fugaz a lo concreto. Y todos esos pasos, ¿no? Esos puentes que voy nombrando, van a ser de algún modo algunas de las dificultades y de los desafíos con los que se va a encontrar un ascendente en Virgo para poder entrar de lleno en esta energía. ¿Sí? Entonces, dijimos sistema, contexto, detalle, analítico, orden, em, elaboración, progresivo. Hay una metáfora o más bien, hay un órgano del cuerpo humano que describe excelentemente la energía virginiana y es el intestino. Vamos a decir que es intestinal, tiene funciones intestinales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que justamente, vamos a ver, significa que no va a ser algo que entre y sale, sino que va a tener todas esas vueltas laberínticas, detalladas, ¿no? Y rosqueras, vamos a decir de algún modo, sobre todo a nivel de procesos internos, mentales. Virgo está regido por Mercurio, entonces la función mercurial de revisar y de recontra revisar, vieron que Mercurio se pone muchas veces retrógrado, ¿no?
Entonces esto de revisar, ir para adentro y hacer procesos que son de eh, eso, de repasar lo que está sucediendo. Y además Virgo eh, es servicio, tiene que ver con la Virgen, una figura bastante significativa, ¿no? Es la Virgen lo que representa de algún modo es un cuerpo que se brinda para un otro y sobre todo en esta metáfora de de que el Espíritu Santo, ¿no? Es el que ocupa ese cuerpo y entonces ahí hablamos de que hay un todo al que se entrega. Entonces, es una energía de entrega, ¿sí? Em, por eso decimos que es servicial también, porque lo que hace es optimizar las funciones, entrega y está para el otro, no es para uno mismo, sino es para el otro. Entrega y bien. Vamos a poner hasta ahí. Entonces, este cuadrito, me está saliendo, mm, ya se acordó, tan raro. Ay, no, 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 vamos para ahí. ¿Cuál es, cuál es el regalo que le hace el universo a un ascendente en Virgo? Em, hay algo que me gustaría agregar en esto lo virginiano, que tiene que ver un poco con el control, ¿no? Hay algo del control que tiene que ver el, con lo virginiano, ¿sí? Bueno, en qué ámbito nace un ascendente en Virgo? Nace en un ámbito en donde empieza a sentir, voy a poner así, que es uno más. O sea, ya no es ese protagonismo que se sentía en el ascendente en Leo, sino que lo que tiene que aprender a vivir es que es uno más, forma parte de un sistema ordenado y que a la vez forma parte de otro sistema, dentro de otro sistema, ¿no? Esto como si hubiese círculos y círculos y círculos y círculos, es muy de la energía virginiana, es muy una energía espiralada, como si algo necesitara pasar por adentro y pasar por adentro y pasar por adentro y pasar por adentro. O sea, eh, otro detallito que me acabo de acordar de lo virginiano tiene que ver justamente con el cuerpo como sistema, ¿no? Están los órganos que corresponden al sistema digestivo, están los órganos que corresponden al sistema respiratorio, como y la parte, ay, vamos con otra cosa más, la parte del todo. Eso es súper importante porque justamente a partir de esto es que se genera la conciencia para el ascendente en Virgo de que no tiene que ver solamente consigo mismo, con lo personal y con lo que puede hacer eh, como en un nivel muy individual, sino que a lo que se tiene que entregar es que justamente no es, la salida no es desde el yo, desde la persona, y desde lo que yo puedo entender como mis logros personales o mi voluntad o mi deseo, ¿no? No es lo individual, sino que viene para formar parte de un sistema y está al servicio de ese sistema. Y entonces, un sistema que es anterior a sí mismo, del cual forma
parte, ¿no? Y que le da contexto, y a la vez entender que ese contexto que le es dado, también él brinda ese contexto. Acá la idea fundamental y que nos va a permitir entenderlo mucho tiene que ver con, siempre va a ser en algún otro momento, digamos, poner las casas, ¿no? Pero esto desde dónde viene, de dónde, de dónde está saliendo esa energía, o cuál es el hechizo que tiene que terminar de agotar la energía virginiana, y es que en el yo, en el individuo, están todas las claves de la acción, del motorizar lo que uno quiere. Acá estamos hablando de una cosa totalmente distinta y justamente muchas veces se asocia la energía virginiana de algún modo con la frustración. Pero la frustración es una respuesta psicológica, es la respuesta que damos las personas ante lo que no podemos controlar o ante lo que es mucho más grande que nosotros y no podemos, y no se tuerce, digamos, a nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, eh, digamos que el regalo para este ser, voy a poner para este ser, es el que es que tiene que aprender a moverse con restricciones en un espacio pequeño y de algún modo sujeto a un orden que es anterior a él, que eso ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que no se, que no se modifica a voluntad, que no responde al deseo individual. ¿Sí? Entonces, muchas de las vivencias de los ascendentes en Virgo es que probablemente en la adolescencia o juventud, uy, y ahí voy a decir otra cosa que es súper clave para el ascendente en Virgo, en la adolescencia y la juventud empezó a conectar con esa energía de restricción, empezó a conectar con la restricción y la escasez. Como si en algún momento, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? La familia hubiese estado muy holgada, con mucha fuerza, con mucha presencia, viniendo de la casa 12 en Leo, y de pronto ocurre una situación en la que pierden todo y entonces empiezan a sentir esto como algo que alguna vez era muy fácil y que era mucho, se achica. Esto de achicarse es algo que le pasa al ascendente en Virgo. Es como que tiene que aprender a moverse en esos espacios que son más pequeños, porque de lo que estamos hablando es justamente de eso que decíamos con relación al servicio, ¿no? Entonces, algo de lo que debe aprender es la optimización del recurso escaso, ¿sí? Caruti dice que sería muy bueno para el país tener un presidente con ascendente en Virgo. Y ahí cuando lo dice yo digo, no sé si sería bueno tener, por ejemplo, un presidente con luna en Leo, ¿no? Como con una creencia de, o como un anhelo del poder personal. Pero dice que puede ser muy bueno, y nombra el caso de Roosevelt y de George Bush, ¿no? Y entonces, entre las violencias que les ocurren a estos presidentes es que resuelven o gestionan como grandes crisis, pero no llegan
al momento de ser retribuidos eh, por el éxito con el que han sabido manejar o navegar esas crisis. Entonces es como que, ¿por qué? Porque el ascendente en Virgo, de lo que se trata sus experiencias, tiene que ver con estar al servicio, pero no en un nivel para ser aplaudidos, para ser festejados, para lo que sea, sino es simplemente entregarse, entregar lo que tienen para el bien común. Y esto, bueno, no es, como se dice, no es ni magnífico, ni es atractivo, ni es para figuras súper estelares, ¿no? Entonces, eso es como difícil. Desde el punto de vista que, por lo menos en este país, la política es mucho de eso, de show y de estrellas, etc. Entonces, esta sensación de restricción es un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, que también la sensación de restricción es una respuesta psicológica, porque de lo que se trata acá, lo que necesita, además de la optimización del recurso escaso, es la valoración del detalle. Entonces, sigamos pensando en esto, ¿no? Algo leonino es algo así grandioso, o muy, muy elocuente, muy a lo show, y cuando entramos en esta energía, de lo que se trata es de otra cosa, es posicionarnos básicamente como seres humanos, que somos uno más dentro de todos los millones de seres humanos que habitan el planeta, y no solo eso, y eso es súper interesante, ¿no? Entonces, pasamos, ¿qué es lo que sucede? Pasamos de, de la energía del individuo a la del sistema, ¿no? No soy yo como ese Leo, yo, el único, la única, ser humano en la Tierra. Y no solo eso, sino que la humanidad o mi grupo étnico, o no sé, las mujeres o los hombres, o cuáles sean los sistemas de identificación, pero pongámosle así como un salto, la humanidad tampoco es la única en la Tierra, ¿no? O sea, y la Tierra no es el centro del universo. Esta cosa que ya sabemos, pero que nos cuesta muchísimo. O sea, cuando vamos viéndolo de esta manera, nosotros decimos, sí, queda clarísimo todo esto. Ahora, la vivencia dentro de una persona no tiene tanta claridad para poder sentirlo de esa manera. La humanidad tampoco es la única en la Tierra no es el centro del universo, y bueno, y sucesivamente. Sucesivamente, ¿no? Entonces, en la energía virginiana existe esto de ocupar el lugar que corresponde en términos de funcionalidad, ¿sí? No es que, no es lo que yo deseo hacer, sino a dónde me necesita la vida. Esa pregunta aparte me encanta porque es la que estoy aplicando para mi vida misma. ¿A dónde me necesita la vida? La vida con mayúscula, la vida como el despliegue de la existencia, ¿no? ¿A dónde me necesita la vida? Y ahí me voy a colocar. Y si la vida me dice que tengo que estar en otro lugar, pues allá iré. Y entonces acá fíjense que estamos hablando de un nivel en donde uno le dice sí
a ocupar una pequeña porción en estos grandes engranajes, en estos grandes sistemas que, en el cual no se tiene totalmente, completamente, la captación de qué se trata. Y ahí es donde la energía virginiana entra en un modo mucho más interesante también, porque Virgo no entiende, y también pensemos en esto de que es regido por Mercurio, Virgo no entiende el funcionamiento, y eso no es lo más importante. Así es la energía virginiana, no el ascendente, ¿no? No es lo más importante. Lo más importante, lo central de esto, es la entrega. La entrega sin, la entrega sin resistencias a lo que la vida dice que debe ser, a donde la vida me quiere, a donde la vida me coloca. Dejo de hacer fuerza desde el lugar ese del ego, del yo, de cuáles son mis deseos, de cómo lo digo, etcétera, para entregarme como en un movimiento que es un movimiento energético y que muchas veces se asocia también con la frustración, pero en realidad es mucho más profundo y no es solamente de frustración. Acuérdense que la frustración es como lo sentimos los humanos, ¿no? El ego golpeado, con esta metáfora la metáfora surge de esto, de que la energía leonina sale con toda la fuerza, con todos los atributos de guerrero, etcétera, y dice, voy a conquistar todo, voy a conquistar lo que sea, a quien sea, yo conquisto, ¿no? Ese es el yo conquistador, es el término leonino. Y entonces se encuentra una montaña y dice, y la voy a subir, y empieza a subirla y se cae. Y la metáfora de la montaña también, ¿no? De lo que representa, como las situaciones difíciles, que habla de la naturaleza, de algo que es mucho más grande que nosotros, algo mucho más anterior se dice, bueno, a nosotros mismos, ¿ve? Esa es la cosa. Entonces, va a subir con toda la prepotencia incluso, diríamos, y se cae, y se cae, y se cae, y se cae, hasta que al final dice, bueno, sí, ok, hasta acá llegué, no hay ninguna otra forma de, de rendirse si no es justamente con una especie de descenso, voy a decir, porque esto lo entendemos rápidamente las personas, a un nivel humano, ¿no? Dejo de creerme el héroe y me coloco en un nivel de ser humano que a veces no puede con esto que es mucho más grande que uno mismo. Y entonces ese movimiento de entrega es donde permite que realmente aparezca la cualidad virginiana que tiene que ver con no entender y comprender eh, las vivencias personales, sino que tiene que ver con vibrar o capturar la vibración de algo que no lo puede incluso nombrar o no lo puede entender del todo y sí lo siente, ¿no? Entonces es en ese momento en que la energía virginiana se queda quieta, en contacto con la tierra, y entonces empieza a hacer un proceso que es de interiorización. Ay, estoy tocando mucho el micrófono, disculpen. Empieza a hacer un movimiento que es de ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y entonces ahí es donde vemos que cómo es el circuito de lo virginiano. Porque lo anterior también habla de lo interior, ¿no? O sea, esto de tener conciencia de algo que está antes también es empezar a tener conciencia de cómo está organizado mi adentro para poder justamente articular con el afuera. Em, entonces, el aprendizaje también
que necesita hacer el ascendente en Virgo, aprendizaje de ir hacia adentro. También lo podemos observar fácilmente en la energía leonina de manifestación, de exteriorización, de expresividad, y lo virginiano que justamente necesita esto de ralentizar, ¿no? Pero ese ir adentro necesita una lentitud, con lentitud. No como la energía taurina para acumular, sino es la lentitud para elaborar, ¿no? Es como cuando uno come una comida y esa comida tiene que ir pasando por distintas fases, ¿no? Primero dientes, masticación, después deglución, bueno, etcétera, 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 hasta que desechamos la parte que ya no, bueno, todo eso que es súper lento habla de la energía virginiana, ¿no? Y por eso muchas veces vemos como características de la personalidad de personas virginianas, es más, hay una expresión, qué Virgo que sos. O sea, esto de personas que tal vez son muy tímidas, que no son nada extrovertidas, al contrario, que son retraídas, que antes de decir algo van a pensarlo mucho, 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 por todo esto, ¿no? Todo esto de elaborar, analizar, es como, voy a poner así, tomarse el tiempo necesario para cada cosa. Eso es lo que tiene que aprender Virgo, tomarse el tiempo necesario para cada cosa. Digamos que la reacción desde otras, qué sé yo, un ariano, así, flecha, ni piensa, piña. La energía sagitariana con ese entusiasmo arrollador tampoco se detiene. Y el leonino con esa manifestación y esa irradiación no es así como que no se ajusta a la versión sistema, más bien está en el lugar protagónico. Y nombro esas tres energías porque son las que vamos a ver ahora para las casas de resistencia. O sea, justamente esos son los lugares desde los cuales el ascendente en Virgo se siente de algún modo demorado, vamos a decir, en la entrega para lo suyo. Mm. Digamos que de algún modo el ascendente en Virgo es un ser con grandes potencialidades en un medio ambiente poco satisfactorio o poco dado a, poco dado a la expansión de todas esas potencialidades y posibilidades, ¿no? O sea, digamos que las características de lo virginiano hacen que sea una energía que puede, que, que de hecho lo es así, efectivamente, que aporta muchísimo en los sistemas, en lo sistémico, porque es como si hubiera un relegar lo propio en función del otro. Y esa no es una actitud extendida, o sea, e incluso no está dentro de los valores que vamos aprendiendo, al menos en estas épocas. Ahí me acordé otra cosa que dice Caruti, que dice que estamos en una fase de la humanidad de Sol en Leo, Luna en Cáncer y Ascendente en Virgo. Y eso es súper interesante, como dice, es una época en la que la mayoría son estrellas, hay más
excepciones que personas así como no excepcionales. O sea, todo el mundo tiene su lugar de brillo, de estrella, etcétera. Y con esto, ¿no? De la luna en cáncer, de permanecer en un núcleo cerrado, haciendo ranchito, y con este gran desafío de, como virginiano, de este ascendente en Virgo, y es salirse de ese lugar del yo para entregarse a algo más grande, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me parece súper interesante para que lo pensemos entre todos. Voy a buscar un color para las casas. A ver, ya vamos a las casas de resistencia. ¿Cómo es? Para un ascendente en Virgo, tener casa 4 en Sagitario, casa 8 en Aries, casa 12 en Leo. Bueno, esto vamos con lo leonino, que es lo que hemos estado conversando bastante. Digo, es en esta energía leonina, el hechizo, es el yo, el protagonismo. Es es que con mi decisión, con mi poder personal, con mi sex appeal o con lo que sea, voy a poder, hechizo es ese yo, ese protagonismo, y es, de algún modo, sin que se malinterprete, es esto de lo central, pero no el centrarse uno como ser humano, porque está bien centrarse y no andar desparramado en los demás, sino en creer que uno es el ombligo, ahí está. Esa es la palabra que no sabía, es creerse el ombligo de lo que sea, ¿no? Así como nos creemos el ombligo de, no sé, con nuestras relaciones de pareja, o en la familia, o en el trabajo, o en las personas, eso como humanidad, el ombligo del universo. Bueno, es esto, es creerse el ombligo de los asuntos. Entonces, la dificultad es grande, aunque no sé si yo la puedo transmitir así como se puede llegar a expresar, porque justamente significa una renuncia, vamos a poner, a una importancia personal. Voy a usar esa expresión que lo usamos con ascendente y con luna, me parece, en Leo. Es una renuncia a una importancia personal, a destacarse, a, desta- a destacarse, a, a un brillo y a una adicción, vamos a poner, y una adicción al aplauso. Que es lo que veníamos hablando, ¿no? En términos de,
de lo que estábamos diciendo hace un rato acerca de esto, entender que un ascendente en Virgo es sistema dentro de un sistema dentro de un sistema, para la vivencia de una persona, de un alguien en esa estructura energética no es fácil. Siempre pensemos que, qué sé yo, quienes somos ascendentes en un signo de aire, que tenemos las casas de resistencia en tierra, eh, decimos, bueno, es justamente algo que lo sentimos como aprendido, como lo sentimos familiar, y justamente el desafío para nosotros es salirnos de esa energía y entrar en otros circuitos. Para cada quien algo va a ser difícil, entonces está bueno que también podamos dos cosas. Una es vernos a cada uno de nosotros con todas las funciones de todos los signos y de todos los planetas, porque es así, todos las tenemos, solo que como en grados, en graduaciones distintas, ¿sí? Y por otro lado, eso, ver que esto que en la propia carta tenemos todo y que a la vez cada uno, cada quien en el mundo es necesario y expresa o viene a vivir o viene a cumplir con alguna de las necesidades del universo para que esto funcione, ¿no? Como pensar más en términos ecológicos. Las miradas globales, las grandes miradas hablan de los sistemas, en donde no es que no es una articulación desde un solo componente, sino es como todos participan en esos intercambios y son necesarios, ¿no? Bueno, esa es la mirada virginiana. Eh, lo que da la casa 4 en Sagitario, que si pensamos en la casa 4 siempre vamos a hablar del refugio, ¿no? De los lugares en donde nos refugiamos para que no se tambalee nuestro ser, en donde proteger probablemente nuestro yo, nuestro ego. Entonces, la casa 4 en Sagitario puede ser un refugio de idealizaciones, ¿no? O de ideologías, o de ideas, o de creencias. Eh, Puede ser un lugar en donde eh, la energía, de algún modo, en esta compulsión por ir, ¿no? Pensemos que todas estas casas de resistencia en esta matriz son de fuego. Entonces, las cualidades de fuego, que lo había dicho, espontaneidad, creo, em, voy a poner espontaneidad, efímero, también el aire, pero bueno, ¿no? Y subjetividad. A velocidad, creo que había hablado hace un rato. Entonces, todas estas estas casas, perdón, de fuego comparten estas cualidades, ¿no? La energía sagitariana tiene esa cosa de ir hacia, reforzada por la casa 2 en Leo, es como, bueno, si yo tengo esta idea de que de que lo voy a lograr, es mi idea, y entonces hay un lugar de resistencia y de cierre, ¿no? O sea, se cierra en algunas creencias, pongo algunas, pero alguna creencia y no genera ese otro nivel de lo sagitariano que es lo expansivo y no genera expansión. O sea, la expansión viene cuando yo puedo hacer un circuito permeable cuando lo mantengo abierto y le permito que algo nuevo ingrese allí, ¿no? Y en este caso, bueno, lo nuevo puede ser justamente para este ascendente, en este caso, lo que me permite la permeabilidad
es la confianza. Lo que me permite la personalidad es la confianza en, en algo que no entiendo, en el misterio de la vida. En el misterio de la vida que no entiendo, que no puedo explicar acabadamente. ¿Vieron que, vieron que los virginianos también tienen como esta compulsión, voy a decir, por la palabra precisa, exacta, porque lo que está buscando una energía virginiana es llegar lo más cerca posible, lo más cerca a la definición más exacta, por todo esto del detalle, de lo analítico, ¿no? La definición más exacta de esto que estoy queriendo decir. Entonces, siempre es como una flecha recta, ¿sí? Hacia algún lugar. Pensemos en la imagen en el glifo de Sagitario, ¿no? La flecha que va. Y la energía virginiana, nada que ver. O sea, es una energía de rulitos, de espirales, pensemos en los intestinos, ¿no? De seguir y venir, de esos recovecos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Entonces, ahí lo sagitariano, ¿cómo funciona? Como una búsqueda lineal de la libertad, y lo virginiano lo que está llamado a hacer es más bien entregarse como a un ciclo repetitivo, 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 cíclico, ¿no? De lo que serían transformaciones y pasar otra vez, y pasar otra vez, y pasar otra vez, y así sucesivamente. Mm, justo me están diciendo que se entrecorta. Bueno, em, la explicación de la casa 4 en Sagitario tiene que ver, por un lado, en que el ascendente en Sagitario necesita generar una confianza en que por más que la vida le dé vueltas y vueltas y vueltas, y no vaya rápido ni derecho, o sea, y no sea una trayectoria lineal, ¿no? En línea recta, sino que sea una trayectoria espiralada o circular, la confianza es que, eh, o sea, la cosa es mantener la confianza en que la vida me está llevando por el camino que necesito para aprender a elaborar. O sea, en definitiva, lo que quiere el ascendente en Virgo es ir rápido de acá a allá, y lo que la vida permanente le va a decir no es rápido, es lento, es progresivo, no es de un día para el otro, lleva tiempo, necesita dedicación, necesita esfuerzo, necesita quedarse. Todo eso es lo que le va a ir diciendo la vida a este ascendente en Virgo. Entonces imagínense, estamos hablando del fuego leonino, del fuego sagitariano, y ahora pensemos en el fuego ariano. Estamos como en un nivel de mucho extremo, ¿no? Eh, porque ¿de qué es lo que habla Aries? Ya sabemos. El deseo, el impulso, la velocidad, todo eso de espontaneidad, individualidad. Observemos las imágenes de estos tres signos de fuego. Aries es un carnero que sale a toda velocidad y arremete contra todo, ¿no? Y es el principio de la existencia, es el ser.
Leo es la figura del guerrero que sale ataviado como para conquistar tribus y está todo en el yo. Y Sagitario es el personaje que se sube al caballo y va, y cabalga, y va hacia el más allá, como eso, como una flecha en el viento, ¿no? Entonces, todas estas figuras son bastante, ¿cómo se diría? No opuestas, sino como están bastante alejadas, voy a decirlo así, están en las antípodas de lo que sería la imagen virginiana, ¿no? La imagen más virginiana es esta, en la que podemos observar, por ejemplo, una metáfora, ¿no?, de lo virginiano, es el campo, un trigal. Entonces, en ese trigal hay una conciencia de la tierra, del alimento nutritivo, de formar parte de algo más grande, ¿no? Con un grano de trigo no hacemos nada. Ahora, con un trigal podemos hacer harina para alimentar a una comunidad completa, ¿se entiende? Entonces ahí hay una energía de dar, de darse, de entregarse, de dejar de resistirse, que desde estas resistencias de fuego no son fáciles de asimilar. Y bueno, justamente esa sería la gran gracia, el poder asimilarlo. De eso se trata todo para el ascendente en Virgo, de poder asimilar todos estos asuntos y poder hacer un movimiento de entrega en donde lo importante, lo que importa es cómo yo puedo estar al servicio de los otros. No es qué es lo que los otros pueden hacer para mí, que el punto de vista leonino, sino qué puedo hacer yo para estar al servicio de los otros resignando el protagonismo, ¿no? Bueno, ah, perdón, me colgué. Entonces estaba hablando que el deseo, el impulso, la velocidad espontánea y individual están lejos de lo que necesita, habla de la necesidad también de lo que necesita la energía virginiana, que es de entrega a algo mayor que me trasciende, y ahí también hacemos puente con los sagitarianos, ¿no? En esta idea de trascendencia, pero acá estamos hablando de la casa 8 de la casa de las transformaciones, que me trasciende, que, que no es inmediato, o que cuyos resultados no son inmediatos, ¿no? Pero bueno, que no tiene esto como, no salta de forma inmediata eh, las consecuencias de lo que se hace, sino que lleva mucho tiempo, porque todo se trata de la elaboración. Misma metáfora al campo del trigal, el trigal así, como manifestación de la naturaleza, como una fase taurina, ¿no? Nada. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo que se puede hacer con eso. Y ahí es donde aparece esa energía de elaboración, ¿sí? Entonces, eh, para que vayamos haciendo niveles diferentes de toma de conciencia acerca de cómo funciona la energía. Bueno, en los ejemplos que se dan también en el libro de Caruti, habla de Mozart. Voy a, no sé si lo escribiendo hoy, pero estoy económica con las palabras. En los ejemplos también habla de Mozart,
y es Sol en Acuario con ascendente en Virgo. Entonces habla de una genialidad que tiene Mozart, una genialidad que le permite justamente poder captar toda una sinfonía en su mente y hacer una escritura hiper compleja. Y entonces dice, bueno, a la vez que la vida le da ese talento y toda esa magia, también se lo da en términos virginianos, ¿no? Porque digamos que una cosa es acuarianamente tener la mente en conexión con el cosmos, y otra cosa, que se me hace acordar que tengo, que el podcast ahora se llama Astromente Cósmica, y otra cosa es que puedas eso, ¿no? Que pueda tener un orden. Entonces una cosa es la genialidad sola, genial, que incomunicada, y otra cosa muy distinta es poder ordenarla en un sistema que sea comprensible, que sea accesible, que sea para los otros, que sea para compartir, que sea para brindarse hacia los demás. Entonces, así como tiene esa posibilidad, también lo que le ocurre como escenas de ascendente en Virgo es una pobreza bastante acentuada, que no quiere decir que los ascendentes en Virgo son pobres, no, 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 lo que estoy diciendo es que por un lado, o lo que está diciendo Caruti, ¿no? Por un lado hay algo que se le da y otra cosa, ¿no? Como si hubiese niveles. Y también nos invita a pensar en esto tan de respuestas psicológicas acerca de qué es la felicidad, qué es el bienestar, porque, bueno, los seres humanos lo pensamos mucho en ciertos términos, ¿no? Tenemos nuestras escalas de valores, tenemos nuestras tablas de valores acerca de cómo debe ser una vida plena, etcétera, y está bueno empezar a ponerla en consideración, ¿no? En procesos de reflexión, porque eh, a veces para que ciertas cualidades aparezcan o florezcan, tiene que haber un contexto que va a ser restrictivo en otros sentidos. Y entonces ahí hay posiciones personales, hay posicionamientos desde esto, lo que valoramos o lo que creemos que debiera ser, ¿no? O sea, alguien no es del todo exitoso si no acumuló dinero. Y ahí hay una idealización o una ideologización de algunos aspectos, ¿no? Entonces, lo que es interesante es esto de cómo cada uno arma un sistema de valores, cómo cada uno arma también una forma de percibir la realidad. Como desde este lugar, ¿no? De las percepciones individuales, muchas veces la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a lo que nosotros querríamos que las cosas fueran. Y sin embargo, es muy probable que en eso exista de algún modo, se me desenchufó la compu, exista de algún modo una ceguera acerca de lo que sí se me está brindando, de lo que me es brindado, ¿no? Eh, Como tendemos a poner la atención solo en algunos aspectos de la vida, los otros aspectos pareciera que no son atendidos, son desatendidos y que no son tan importantes como esos otros. Entonces, empezamos a ver en estos términos la vida, ¿no? Si no hay fama, si no hay riqueza, si no hay un éxito en cuanto a prestigio, reconocimiento social, o lo que sea, no estamos teniendo una buena vida, lo bueno, lo malo, etcétera. Algo que me faltó mencionar acerca de las características generales, digamos, cualidades comunes que tienen que ver con la ascendente en Virgo, tiene que ver con que
como rige también el cuerpo como sistema, se relaciona con la salud, como el funcionamiento armónico de los órganos, ¿no? Y entonces también es probable que entre las experiencias que pueda atravesar alguien con ascendente en Virgo sea alguna enfermedad, comillas, crónica o alguna condición física crónica que requiera justamente también esto, ¿no? Como prestarle atención a formas diferentes de relacionarse con el cuerpo como sistema. Entonces, entre las vivencias de ascendente en Vigo también está ese tema. Bueno, vamos a pasar a las cartas. Tan, tan. A ver qué carta es. Mm, bueno, por supuesto, ascendente en Virgo, ¿ah? Con Sol en Capricornio, o sea, ya bastante tierra, y con Luna en Leo. Bueno, eh, con Luna en Leo, ahí la Luna en Leo, digamos que va a actuar como un impulsador hacia una memoria anterior, ¿no? Digamos que no le va a facilitar eh, la lentificación, la ralentización al ascendente en Virgo de los procesos. Justamente por esto que veíamos, ¿no? Cuando veamos la luna en Leo, y es una ansiedad, un anhelo, eh, bueno, una pulsión por una atención, por una centralidad, por ser especial, ¿no? Vamos a decirlo de cierta manera, y entonces eso de algún modo no va a ser muy, este, no va a jugar a favor de la entrega al ascendente en Virgo. Sí va a ayudar el Sol en Capricornio, ¿no? La casa 4 cae en el signo de Sagitario, por lo que corresponde a la matriz, ¿cierto? Del ascendente en Virgo, casa 4 en Sagitario, la casa, bueno, acá está la interceptada, está interceptado Aries, la cúspide de la casa 8 no está en Aries, sino que está en Tauro, por lo tanto hay doble cúspide en otros signos, ¿no? Acá Sagitario y Géminis, y la otra casa interceptada es la 1, ¿no? Tiene, eh, perdón, interceptada no, el doble, sí, dije bien, acá es interceptada. Acá el signo interceptado es Libra, eso, el signo interceptado es Libra. Y acá el signo interceptado es Aries. Eh, Esto va a hacer que, de algún modo, estaba hablando de las casas de resistencia, ¿no? La casa 4 en Sagitario, el signo de Aries sin cúspide de la casa 8, y la casa 2 en Leo son las casas de resistencia en la matriz arquetípica. Ahora, que no haya cúspide en la casa 8, de la casa 8 en Aries, puede de alguna manera hacer perder justamente como que se pierda de vista este aspecto. Va a ser mucho más difícil poder ponerle conciencia, porque justo todo eso que está en el interior, en lo oculto, etcétera, ha dejado muy escondido, muy, muy, muy adentro, muy tapado el registro ariano. Entonces necesita mucho laburo, mucho trabajo para poder hacer que emerja todo esto, ¿no? Que hablábamos acerca del deseo, de la velocidad y de registrarlo como una forma de escondite. Acordémonos siempre que estas casas funcionan como los lugares en donde vamos evitando entrar en la energía que nos corresponde, ¿no? Entonces, si Virgo tiene que ser más lento, justamente al estar escondida toda esta
cantidad, todo este capital informativo de la energía rápida de los DA, bueno, es más difícil poder verlo, poder hacer que emerja y ponerlo en la luz. Entonces, de algún modo, me da la sensación también con Quirón, en esta energía ariana, y con el nodo norte, en Aries, que van a haber experiencias que van a ser probablemente, con el tenor quironiano, dolorosas, en cuanto a esto, ¿no? En que cuando me pongo espontánea o espontáneo, cómo me responde el afuera, y también como un gran trabajo personal de hacer el recorrido hacia adentro, o sea, de tener que hacerlo para mí misma, por mí misma, probablemente siempre en contacto con los otros, ¿no? Porque también están, o sea, forman parte de la casa 7. Pero puede ser que también con las cualidades arianas, algunas experiencias pueden llegar a ponerse así como un poquito con cuotas de violencia o, o de dureza cortante, vamos a decir, ¿no? Tal vez incluso como mecanismo de defensa puede ser un bueno, listo, cortar con algo para que no duela más de lo que ya duele. Se me ocurre una reacción de ese tipo. El nodo norte en Aries indica una propuesta de movimiento, de iniciativa, de ser pionera, pionero, ¿no? Esa es la energía ariana, de poner en marcha. Entonces ahí puede ser que mientras sea puesto al servicio de, ¿no? O sea, porque la misión también habla, la misión no es algo para uno solo. La misión de vida es un propósito para el crecimiento de lo colectivo, de la humanidad, para, para algo más que para nosotros mismos en este planeta, ¿no? O al menos lo entiendo así. Y el nodo norte en Aries va a invitar a hacer tal vez como una conexión un poco más espiritual, voy a decir, acerca de lo que significa esto de iniciar y de arrancar con cosas nuevas, ¿no? Que no son para la satisfacción del yo, sino que eh, y no son hacer por hacer, sino que tienen un sentido mucho más profundo. Ahí va a haber que meterse, ¿no? En todo eso que significa. En un momento estaba hablando del Sol en Capricornio en la casa 4, y entonces ese Sol en Capricornio sí ayuda a hacer contacto, por supuesto, con la Tierra. También ayuda a que está Júpiter en, en Tauro. Ahí sí, ese Júpiter en la casa 8 va a ser un aporte importante para estos procesos de observación, de analítica, con otro timing, con otro tiempo, siempre y cuando no gane esa matriz de fuego, sobre todo por estas cualidades que estamos viendo de la luna en Leo, eh, que puede como camuflar, como disimular bastante varias cosas, ¿no? Lo que hago para los otros, en realidad no lo estoy haciendo para los otros, sino que lo estoy haciendo para una cuestión personal. Bueno, esta es la lectura rápida, un poquito trabada, de la primera carta. Estoy como tranquilita. Ojalá. Bueno, acá tenemos una carta más. Bonita, Mel. Una carta más con ascendente en Virgo, por supuesto, no la voy a pifiar. Y que también la podemos ver la próxima vez que veamos lunas en Virgo, porque también tiene luna en Virgo. Y acá la cosa se pone un poquito más interesante desde ciertos lugares. Uno,
Ah, con Sol en Leo. Bueno, acá recién teníamos Luna en Leo y acá tenemos Sol en Leo. Sol en Leo en casa 11. O sea que le da una cuota de grupalidad, de vincularidad, de aire, ¿no? Ese Sol. La casa 11 ya sé que cae en Cáncer, pero bueno, la casa 11 corresponde con la energía acuariana. Entonces, viendo este Sol ahí, eh, ¿cómo podrá funcionar, no? Hay como más conciencia de algo externo más allá de mí. Eso es lo que siento, ¿no? Aun cuando está en Leo, puede ser que haya mucha más conciencia de algo que está fuera de mí, también porque está ahí, miren, Nodo Norte en Acuario, con Marte, o sea que puede ser, puede hacer fuerza en esto, ¿no? Como en lo que tiene que ver con las energías transpersonales como Acuario, Piscis, Escorpio, como que nos sacan de nosotros para distintos lados, o para nuestros antepasados, o para los extraterrestres, o para, bueno, o para el todo mismo, pero ya tiene un nivel de complejidad mucho más grande que lo que estamos viendo, ¿no? De este nivel más básico de lo Cáncer Leo. Después de Leo, o sea, a partir de Virgo, es cuando empezamos a tener conciencia del sistema. Ahora, em, tener la luna en casa 12 también habla de un potencial de sensibilidad ante las enfermedades, ante los enfermos, ante las miserias de los otros, voy a decirlo así, como una persona con luna en Virgo es una persona que tiende a ser muy al servicio de los otros para que me quieran, ¿no? Entonces acá es donde yo digo, es interesante observar qué cosas pueden llegar a pasar en una persona que encarna esta estructura energética, porque de algún modo entrar en la energía virginiana pareciera que es abriéndole la puerta a la luna, abriendo la que abre la puerta de la energía virginiana es la luna, y cuando la luna es la que abre la puerta, a lo que invita es más bien a encontrar un lugar de acomodarse, de quedarse, de amodorrarse y de apachorrarse, ¿cierto? Entonces, acá la dificultad para entrar al ascendente, a la energía del ascendente, va a tener que ver con esto, ¿no? Con si es un movimiento genuino de un grado de conciencia o de desarrollo de conciencia acerca de que soy una parte de un sistema y le digo sí a eso y me entrego a eso, ¿no? Como el sí quiero de la iglesia, o lo que estoy haciendo es un modo de buscar quedarme ahí en un lugarcito tranca al servicio, pero para que me quieran. Entonces ahí no hay elaboración real, o sea, no hay plena conciencia de lo que está sucediendo. Lo que hay es una inercia de la luna, me doy registro, me doy cuenta de que cuando yo hago algo para los demás, soy retribuido y soy querido. Entonces ahí es como si fuese, si es como si siguiera siendo, como si siguiera siendo el yo el que actúa de un modo para buscar compensación, ¿no? Para ir a buscar su caramelo, su premio, su aplauso. También me parece interesante ese Mercurio, porque puede ser un potenciador justamente de, de de lo que hace falta que circule a nivel colectivo. Acordémonos que Mercurio rige Virgo y rige Géminis. Ese Mercurio está en Virgo, justo ahí en la cúspide de- del ingreso a Virgo, o sea, en 0 grados, a ver, en 29 grados de Leo, ¿no? 29,51, ahí entrando a la energía virginiana en la casa 12. Y eso también me parece interesante eh, como cuál es la cuota de información que puede canalizar, iba a decir, como dejar que vaya y venga, que vaya y venga,
entre en un entorno, en un contexto. Lo veo como si fuese un articulador, como si fuese eso, no exactamente como un mediador, eh, pero sí como quien puede ofrecerse de multiplicador, me sale como de transmisor, como si fuera una antena repetidora de señales, ¿no? Ese servicio de estar ahí, nada, comunicando y haciendo que la información circule. En este caso, como tiene Plutón y Urano en la casa 1, se le presentan otros interesantes desafíos. Lo plutoniano nos pone en contacto con procesos de transformación dolorosos, desgarradores, altamente potentes, em, y eso se sienten a nivel personal, ¿no? Entonces puede ser alguien que en la vida haya tenido, y lo digo también por este Urano, como que haya tenido que inventarse o reinventarse en cuanto a este descubrimiento de, bueno, al final, ¿quién soy? ¿No? Pensaba también en que es posible, con eso que decía hace un rato, acerca de tener una vida muy bien acomodada, muy holgada, sobre todo también porque está el sol en Leo, ¿no? Como si hubiese algo de un brillo pasado que se siente muy fuerte y que por estos procesos plutonianos desaparecieron, se transformaron o se perdieron, porque también Plutón nos pone en contacto con lo que ya no está más, eh, o lo que desaparece repentinamente con lo uraniano. Eh, Así que bueno, también algo de eso puede estar presente en la vida de esta persona. Mm, Voy a ir con una tercera carta. Voy a tratar de hacer otra vez la lectura de tres cartas cuando las tenemos. Creo que es esta. Tuki, Tuki. Bueno, si dónde está la luna, está en cero de libro. Bueno, esta la vamos a ver entonces en el otro, porque esta configuración me parece súper, hiper, recontra, remil interesante. Ustedes pueden ver la cantidad de aspectos que tiene esta luna. O sea, si queremos ver qué es lo que le pasa a la luna, tiene un montón de oposiciones, ¿no? Y de conjunciones. O sea, todos estos que están acá, aperché, estos que están acá, voy a otra vez. Acá está la luna, ¿cierto? Júpiter, Urano, estos tres son un combito, están en conjunción. Y cada uno de ellos, de ellas, está en oposición, y están en oposición a Quirón, Mercurio, y no sé si los grados van al Sol. Ahí, no, justo, no, no llega al Sol. Bueno, lo que sí está interesante, ¿no? Esto, porque hay como un complejo que está más cerca de lo solar y un complejo que está más cerca de lo lunar, entre Virgo, Libra, y acá Aries, básicamente. Todo esto está en Aries. Ay, me encanta. Pues yo no miro las cartas antes a propósito, justamente porque me gusta así como ver ¡Ay, qué sorpresa, qué rico! Es como cuando te traen un regalo, así me encantan los regalos. Sol en Aries, Mercurio en Aries, Venus en Aries, Saturno en Aries y Quirón en Aries. Efectivamente, como lo estaba observando. El nodo norte está en Piscis. A eso es lo que tenía duda. Bueno, un complejito interesante, ¿no? Acá, entre lo virginiano, libriano y lo ariano, sobre todo. Entonces, acá las dificultades se extreman, voy a decir. Ay, no sé si se me está cortando internet. Acá, acá como que se extrema esto de justamente la velocidad que le quiere
o que imprime con Sol en Aries y todo el otro equipete a esta persona que tiene, digamos, bueno, primero, tiene lo mismo que para la carta anterior, ¿no? Ese Plutón en la casa uno es un Plutón que transforma justamente esas partes en las cuales digo, me imagino, a donde queremos hacer identidad y no podemos, o más que identidad, en donde descubrimos quién es, a qué venimos a hacer, como, bueno, esta soy yo o este soy yo, y de pronto, ¿no? Proceso plutoniano mediante, se desarma, se desestructura y se produce un, un campo desierto acerca de quién soy. Eso por un lado. Sumado a que está la luna, que una luna en casa uno es como si fuese de alguna manera una luna canceriana, ¿no? Porque está ahí como conociéndose, como naciendo en ese espacio. Y Urano también, como en la carta anterior, como que repentinamente situaciones de la vida pueden otra vez hacer que yo me desconcierte y vuelva a tener que hacerme otra vez la pregunta reconstructiva acerca de quién soy. Todo eso como como si fuese, eh, como si me lo sacaran, ¿no? Como si me fuesen alejando de alguna manera esa posibilidad que tengo de acercarme a mí cada vez que puedo dar un paso. Y a la vez, la luna en Libra, que no es una luna que se mete lleno, profundo, que se mete con todo en los procesos complejos, ¿no? Es una luna que ahí nomás dice, no, bueno, de acá salgamos lo más, lo más peinados posibles. No nos metamos en tantos conflictos. Bueno, me parece que este combito es un combo súper interesante porque justamente eh, me imagino que lo jupiteriano tira, aunque está en Virgo, en los últimos grados de Virgo, tira para la luna, para este mecanismo de no nos vamos a meter demasiado en los asuntos que tienen que ver con nuestras propias emociones, nuestros propios conflictos, lo que sea propio. Es como, me da esa sensación, como que hay una huida de lo propio y que está más bien proyectado en el otro, ¿no? Porque además tiene un montón en la casa 7 como si todo fuese, toda la carga, tanto la casa uno como la de la casa 7 todo eso fuese puesto en un otro o en los otros con pocas posibilidades de hacer algo que me permita verme a mí, que soy yo la que tiene toda esa carga. O sea, como que siento eso, ¿no? Y sin voluntad, o sea, sin ganas de hacer ese proceso. Esto creo que dificulta el tomar contacto con el ascendente, desde el lugar de hacer procesos lentos, integrativos, me a decir, así como sistémicos desde ese lugar. Y bueno, la casa 8 en Aries está visitada por Saturno y por Venus, así que puede ser también justamente eh, que eso le dé como más protagonismo a todo lo ariano, primero porque, eh, bueno, Venus es un planeta personal, está muy cerca de cómo me abren los demás, cómo me ven como ariana, ¿no? Y Saturno, que tiene un peso bastante contundente, también hace que o se siente desde afuera o lo siento a mí misma, ¿no? O soy cortante yo, o vienen y me dicen hasta acá. Eh, y eso para hacer otra vez, una elaboración de la energía de tierra que necesita todo el tiempo, que necesita la ralentización, etcétera, no debe estar tan sencillo. Y para sumarle a eso está Marte en Sagitario, que no cae en casa 4 pero sí en Sagitario,
como si algo del deseo otra vez se conectara con esto, ¿no? Como con las ideas o la idealización que yo tengo de cómo debe ser la cuestión, y no con algo que tenga que ver más con una entrega sistémica al todo. Como si, eh, bueno, velocidad, 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 velocidad. Así me suena la carta, mucha velocidad. Necesito tiempo para hacer ese análisis. Y después lo vuelvo a hacer, les digo. Estoy así. Em, Habíamos dicho también que Virgo es bastante mental, ¿no? O sea, mental desde el lugar este de hacer procesamiento, procesamiento, procesamiento. Entonces, en ese sentido, aporta significativamente al sistema, ¿no? Bueno.